Buenas noches. En el día de hoy vamos a estar discutiendo sobre la evaluación de los estudios terapéuticos. Específicamente vamos a evaluar un estudio que examinó los resultados cardiovasculares y renales con empagliflozina en la insuficiencia cardíaca. Este artículo fue publicado en la revista El Diario de Medicina de Nueva Inglaterra en este año 2020 en las páginas del 1 al 20. Su autor es Milton Parken con varios colaboradores. El factor de impacto de esta revista es 37.910 y no existen conflictos de intereses. Sin embargo, estuvimos investigando. Algunos autores pertenecen al laboratorio que patrocinó dicho estudio. Sin embargo, ellos manifestaron por escrito que no tenían ningún conflicto de interés. Aquí tenemos el abstract del artículo que vamos a estar discutiendo. Para evaluar este artículo debemos repasar algunos tópicos que son la insuficiencia cardíaca congestiva y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. La insuficiencia cardíaca congestiva es un síndrome cardíaco que está dado por el trastorno del ventrículo izquierdo al disminuir lo que es la fracción de eyección, al disminuir la fuerza de eyección del corazón al momento del latido, al momento de la sístole. Recordando que en el ciclo cardíaco tenemos lo que es la eyección rápida, la eyección lenta. Ese proceso disminuye el volumen latido que va de acuerdo a lo que es el volumen diastólico final. Entonces, esa relación que existe entre el volumen latido y el volumen diastólico final es lo que nos da la fracción de eyección. ¿Cuánto porcentaje puede el corazón eyectar en cada sístole? La insuficiencia cardíaca congestiva ha sido clasificada de varias maneras. Una de las más usadas es la que va de acuerdo a la actividad física que el corazón le permite realizar al paciente, que se divide en cuatro grados, que son las clases funcionales, lo que llamamos como clase funcional 1 hasta clase funcional 4, siendo la clase funcional 1 la más leve y la clase funcional 4 la más grave. También existe clasificarla de acuerdo al porcentaje de fracción de eyección que está permitiendo el ventrículo izquierdo. En este caso traje esta imagen donde están varias clasificaciones de acuerdo a la fracción de eyección, pero la más utilizada es ACE, que es por la Sociedad Americana de Ecocardiografía, en la que una fracción de eyección de 52 a 72% está dentro de lo normal y de allí hacia abajo es anormal, siendo 41 a 51% leve, 30 a 40% moderada y menos de 30% grave. También otra de los tópicos que debemos conocer para evaluar este artículo es los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, a los que pertenecen la empagliflozina y la dapagliflozina. Recordando algo de fisiología renal, sabemos que la sangre pasa a través del glomérulo y es filtrada, cayendo todo este plasma a lo que es el túbulo proximal. Allí es filtrada ese plasma en conjunto con muchas sustancias, entre ellas lo que es la glucosa. La glucosa normalmente es reabsorbida
a nivel del túbulo proximal hacia la sangre. Allí vuelve a la sangre nuevamente a través de este cotransportador sodio-glucosa, es decir, que no solamente transporta glucosa, sino sodio también. Entonces, la función del inhibidor de cotransportador sodio-glucosa es bloquear estos cotransportadores, permitiendo o inhibiendo para que no pase la glucosa hacia la sangre, y de esta manera disminuye los niveles de glucosa allí. Ella alcanza unos niveles máximos aproximadamente a la hora y media de la toma vía oral, y tiene una vida media de eliminación aproximadamente de 12 horas. En cuanto a los antecedentes que llevaron a este estudio, al estudio actual, son este que tenemos aquí del 2010, que se hizo entre el 2010 y 2015, en el que ellos comprobaron que el empagliflozin reducía la mortalidad y la hospitalización en pacientes con falla cardíaca. Este fue un ensayo aleatorizado, de hecho se estudió con 2 dosis, tanto de 10 miligramos como 20, o sea, un grupo de 10 miligramos que se le administraba 10 miligramos de empagliflozina, otro de 25 miligramos y otro placebo. Fue hecho en 7.020 pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo para enfermedad cardiovascular. Ellos comprobaron que disminuyó el riesgo de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 34%. Se dieron cuenta que había una caída había una caída leve al principio de las tomas, de lo que es de la tasa de filtración glomerular, que ellos concluyeron de manera empírica que posiblemente se debía en esos momentos a la alteración del sodio, que alteraba un poco la hemodinamia del paciente, pero que eso después se solventaba. Igualmente que concluyeron que la empagliflozina disminuía 1% de lo que es la hemoglobina glicosilada, reducía el peso de 2 a 3 kilogramos y una disminución también de la presión arterial sistólica de 3 a 5 milímetros de mercurio. Esto era en un periodo aproximadamente de 6 meses. Igualmente, otro de los antecedentes que llevaron a este estudio fue que se realizó ya en un periodo más posterior, entre el 2015 y 2017, donde también comprobaron que sobre los efectos del dapagliflozin en falla cardíaca, en cómo influía en la falla, en pacientes con falla cardíaca, cómo influía en la mortalidad y hospitalización en pacientes con diabetes tipo 2. Pero fijémonos que este es dapagliflozin y no empagliflozin, que es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Igual, hablaban también de 10 miligramos que se usaba de dicho medicamento. Fue con una población mucho más grande, con 17.000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en los que 88.4%, lo vemos aquí, 88.4% eran diabéticos tipo 2, diabéticos con diabetes mellitus tipo 2, sin insuficiencia cardíaca, pero había una población de un 10% que tenía insuficiencia cardíaca. El 3.9% tenía con fracción de eyección reducida y el 7% estaba con fracción de eyección no reducida. Sí, y bueno, se concluyó en ese momento
que redujo la muerte y hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los que tenían fracción de eyección reducida, con un radio de 0,55. En cuanto al diseño de este estudio, tenemos que es un estudio experimental de tipo longitudinal, aleatorizado, doble ciego, en el que se estudiaron 3.730 pacientes que firmaron su consentimiento informado. Los criterios de inclusión para que se usaron para estos pacientes, lo que destacan es que pacientes que tuvieran insuficiencia cardíaca, sobre todo que tuvieran insuficiencia cardíaca clase 2 al 4, según lo que en la clasificación que hemos estudiado, y eso según la clase funcional, pero en cuanto a la fracción de eyección, que tuviera reducida. Ellos lo tenían reducida, definían reducida como menor de 40% y que por supuesto estuviera tratada. Todos estos pacientes, tanto el grupo de placebo como el que tomó el medicamento, debían mantener su tratamiento normal para la insuficiencia cardíaca. Entre los criterios de exclusión habían los pacientes que hubieran tenido infarto de miocardio, que hubieran recibido un trasplante de corazón o que estaban ya en lista para recibir un trasplante de corazón, enfermedades cardíacas valvulares, valvulopatías e insuficiencia descompensada que ameritara tratamiento endovenoso, y pacientes con fibrilación auricular. Esos son los criterios de exclusión que destacaban. Entonces tenemos aquí el flujograma, donde vemos que 7.220 pacientes fueron elegidos para este estudio. Sin embargo, llegaron a no terminar de elegirse 3.314 por los criterios de exclusión. Habían los que no firmaron consentimiento, los que tuvieron eventos adversos y otras razones, y eso hizo que la población se redujera a 3.730. Entonces estos pacientes, esta cantidad de pacientes sí ya fueron los que entraron en el estudio y fueron randomizados en 1.863 que tomaron empagliflozin y 1.867 que tomaron el placebo. Debemos recordar que esto fue un estudio doble ciego en el que ni los pacientes ni los médicos que los estaban tratando conocían quiénes eran los grupos, a qué grupo pertenecía cada paciente que iban tratando, si pertenecía a los que estaban tomando el medicamento como tal, el empagliflozin o el placebo. De todas maneras, de estos 1.863 hubo algunos que no continuaron, algunos por eventos adversos no fatales, algunos porque lo requirieron, el mismo paciente lo requirió o por otras razones, y eso hizo que disminuyera la población de los que tomaron empagliflozin, y eso mismo sucedió con los que tomaron placebo. Este seguimiento fue durante 16 meses y sobre todo como este estudio terminó en abril de este año, del 2020, 21 pacientes, no se supo finalmente cómo terminó su condición vital por lo del coronavirus. Y entonces de hecho hizo que forzosamente se terminara el estudio, ya que no podía haber consultas de seguimiento. Ellos hacían consultas cada 2 o 3 meses a estos pacientes. Y entonces en abril de 2020 decidieron terminar el estudio y hubo 21 pacientes a los que no lograron finalmente
saber cómo estaban sus condiciones vitales. Entonces, en cuanto al gráfico del estudio, como ya vemos aquí, que tenemos 3.730 pacientes, ¿verdad? De los cuales 1.863 tomaron empagliflozin y 1.867 tomaron placebo. Ahora, en este estudio, ¿verdad? Tenemos lo que llamamos evento primario. Ellos esperaban que el paciente tuviera un evento primario. El evento primario se definía como un paciente que muriera por insuficiencia cardíaca o se llegara a hospitalizar por primera vez a causa de la insuficiencia cardíaca. Obviamente todo esto después de empezar el estudio. Entonces evento primario es paciente que muriera por una falla cardíaca o fuera hospitalizado por la misma causa. Entonces, de estos 1.863 pacientes que tomaron empagliflozin, 361 tuvieron un evento primario. Pero de estos 361, ¿verdad? 303 se murieron. Es decir, la resta de 361 menos 303 fue que tuvieron el evento primario, pero del tipo de que fueron hospitalizados. 1.502 de estos 1.800 no tuvieron el evento. Igualmente pasó con el grupo placebo de 1.867, 1.400 no tuvieron evento primario y 462 tuvieron un evento primario, de los cuales 355 murieron. Entonces, luego continuaron estudiando los pacientes que iban a tener un evento secundario, que eran los que estaban vivos de que pasaron este evento primario, más los 1.502 que no tuvieron un evento primario, que serían 1.560 que tuvieron un evento secundario, tanto de la parte por la vía del grupo que tenía empagliflozin, que estaba tomando empagliflozin, como los que estuvieron tomando grupo placebo, fueron 1.512 los que llegaron a eventos secundarios. Eventos secundarios habían dos tipos. Un grupo que tenía evento secundario, que se definía como estudiaban el número de hospitalizaciones que tenían por insuficiencia cardíaca. Debemos diferenciarlo del evento primario, en que el evento primario se definía como la primera hospitalización. En cambio, evento secundario era el número de hospitalizaciones que tuvieran durante todo el periodo del estudio. Igualmente, también se definía como evento secundario aquellos pacientes que disminuyera la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 cc por hora. Este es un estudio que fue desde el 2017, disculpen aquí, de abril 2017, disculpen aquí, me equivoqué en la lámina, desde el 2017 al noviembre del 2019. Fue, como les había dicho también, un seguimiento de 16 meses con una consulta que era entre cada 2 y 3 meses. En abril 2020 terminó el estudio y se comenzó la recopilación de los datos. En el grupo de empagliflozin no continuaron 22 personas y en el grupo placebo no continuaron 20 por las causas que dijimos anteriormente en la lámina que veíamos aquí. En esta tabla vemos las características de los pacientes estudiados. Vemos en la columna del medio el grupo de pacientes que le fue administrado la empagliflozina, y en la de la derecha, en la tercera, el grupo placebo. Vemos el número total, otra vez, 1.863 para el grupo experimental y 1.867 para el grupo placebo. La edad en el grupo experimental fue de la edad promedio 67.2, más o menos 10 años. Y
En el grupo placebo fue de 66.5, ¿verdad? Bastante similar. En cuanto al sexo, el 23%, 23-24% fue femenino. En cuanto a la región a la que pertenecían, vemos que están distribuidos en diferentes partes del continente. De hecho, este es un estudio que fue hecho en 300 instituciones, 360 instituciones a través de 20 países. Pero vemos que la mayoría de la población estaba entre Latinoamérica e Europa. Fijémonos que da un 60-70% aproximadamente de la población pertenecían a estos dos continentes. El resto pertenecía a Norteamérica, Asia y otros continentes. Igualmente, en cuanto a sus patologías, vemos que la mayoría tenía insuficiencia cardíaca clase funcional 2 en el grupo experimental 1399 y en el grupo placebo 1401. En cuanto a la fracción de eyección, el 1337 tenían menos del 30% de fracción de eyección. Y del grupo placebo 1392. Igualmente, en cuanto a su historia cardiovascular, que es otra cosa que quiero destacar, habían los con fibrilación auricular, pero he de destacar que los que tenían diabetes mellitus, recordemos que este medicamento fue descubierto para diabetes mellitus, pero cuando estaban estudiando el medicamento se dieron cuenta que traía beneficios en pacientes que tenían asociados insuficiencia vascular, disminuyendo su estadía hospitalaria, sus veces que eran hospitalizados y disminuyendo la mortalidad. Entonces, en el grupo experimental, en 927 pacientes, un 49% tenía diabetes mellitus y en el grupo placebo 49.8%. Ahora vamos a empezar a analizar los resultados con los parámetros que hemos estado estudiando. Primero, como les había comentado, en esta población íbamos a ver cuándo se presentaba el evento primario, en cuántos pacientes se presentaba el evento primario, que para recordar lo definíamos como, bueno, como lo vemos aquí, como pacientes que morían por causas cardiovasculares y pacientes que se tenían en la primera hospitalización por alguna falla cardiovascular. Entonces vamos a estudiar ese parámetro. Fijémonos que tenemos la población de empagliflozin de 1863, que es el grupo experimental, y el placebo, que es 1867, y viendo que el primer evento el evento primario se presentó en 361 de esos pacientes en el grupo experimental y 462 en el grupo placebo. Entonces, tenemos aquí una primera tabla para analizando el resultado primario a través de una tabla de 2×2. Como vemos, aquí en las filas vamos a tener lo que es el empagliflozin y el placebo, y en las columnas vamos a tener quienes presentaron el evento, que como vimos 361 presentaron el evento y 1502 no presentaron el evento en el grupo de empagliflozin. Perdón. Entonces, ya sabemos que en esta tabla de 2×2 vamos a definir a este primer cuadro como A, este B, este de aquí abajo C y este D. Y entonces de esta manera nosotros vamos a sacar a determinar lo que es el odds radio. El odds radio nos va a permitir definir qué probabilidad tiene el grupo experimental de presentar el evento comparado con el grupo placebo.
Entonces fijémonos, como ya hemos aprendimos la semana pasada la doctora Laudi que nos enseñó que entonces multiplicamos A, ¿verdad? A por D, y eso lo vamos a dividir sobre C por B. Entonces, sustituyendo la fórmula, vamos a tener que 361 por 1405 sobre 462 por 1502. Eso nos da un otro radio de 0,73. Y como ya hemos aprendido por la misma autora, y obviamente por lo que está en los libros, que mientras más se aleje el otro radio de 1, obviamente más beneficioso va a ser para el paciente. En este caso, va a haber menos probabilidad de que se presente el evento que es el resultado primario, el evento primario, que es en este caso de que se presente la muerte o una primera hospitalización después de empezar el medicamento. 0,73. Otros parámetros que debemos calcular para medir la efectividad en el grupo experimental, son las medidas de impacto. Y aquí hablamos de lo que son las tasas en el grupo experimental y en el grupo control. Fijémonos que vamos a calcular lo que es la tasa del evento experimental. La tasa del evento experimental lo vamos a calcular dividiendo, ¿verdad?, el grupo A, que está definido por el grupo de empagliflozin que presentó el evento, en este caso el evento primario, sobre el total que es este que está aquí, el total del grupo experimental. Eso lo dividimos, ¿verdad? Sustituimos 361 sobre 1863 y nos da 0,19. Eso nos da un 19% la tasa de evento experimental. Igualmente debemos calcular lo que es la tasa de evento control, ¿verdad?, que dividimos igualmente entonces el grupo C, que es dentro del grupo placebo, los que presentaron el evento, en este caso el resultado primario, el evento primario. Vamos a dividir C sobre el total del grupo control, que son 1867. Lo sustituimos y entonces nos da 0,25 multiplicado por 100 porque es una tasa, entonces nos da un 25%. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estas cantidades? Estas nos van a servir para calcular lo que son los riesgos del grupo experimental de presentar los eventos que estamos estudiando, que lo que son la reducción relativa de riesgo y la reducción absoluta de riesgo. Entonces aquí tenemos el otro radio y tenemos las tasas que ya calculamos del evento experimental y la tasa del evento control. También aquí entonces tenemos lo que es el índice de confianza, que es el intervalo, ¿verdad?, en que nosotros podemos manejar el otro radio, que es entre 0,65 y 0,86, es lo que da para este evento, como lo tenemos en las tablas que después vamos a ver. Tenemos entonces que la reducción relativa de riesgo la vamos a calcular restando la tasa de evento control menos la tasa de evento experimental sobre, dividiéndolo sobre la tasa de evento control. Aquí entonces sustituimos los datos y nos da 0,22. Entonces la reducción relativa de riesgo nos habla de qué tanto pudo disminuir el riesgo en el grupo experimental comparado con el grupo placebo en términos de porcentaje. En este caso que nos da 0,22, es decir, el evento, el resultado primario, el evento primario disminuyó en un 22% en el grupo experimental con respecto al placebo. Es decir, que obviamente nos está arrojando que el empagliflozin es beneficioso. Igualmente,
Otro parámetro que debemos calcular es la reducción absoluta de riesgo. Ella la vamos a calcular restando simplemente la tasa de evento control menos la tasa de evento experimental. Sustituimos y entonces nos da 5.37. ¿Qué nos dice este valor? Este valor nos habla de cuánto se ha reducido el riesgo, ¿verdad?, con la intervención del estudio en el grupo experimental. En este caso, se ha reducido el evento primario, se ha reducido 5.37 veces con respecto al grupo placebo. Obviamente, entonces también vamos a interpretar que nos está arrojando que fue beneficioso para el grupo experimental. Asimismo, debemos calcular el número necesario a tratar. El número necesario a tratar se calcula dividiendo 1 sobre la reducción absoluta de riesgo. Sustituimos y entonces nos da 0.19. El número necesario a tratar nos habla del número de individuos que hay que tratar con la terapia experimental para producir o evitar un evento adicional respecto a lo que se produciría con el grupo control. En este caso, yo necesito tratar 19 pacientes para que esto yo lo pueda evidenciar. Entonces, así nos queda finalmente la tabla 2×2 después de haber hecho los cálculos de todos estos parámetros que nos ayudan finalmente a concluir si en este parámetro específico el grupo experimental fue beneficiado. Aquí tenemos el resultado secundario, que como les había comentado, ellos lo definían por el número de hospitalizaciones que tuvieran que ver con insuficiencia cardíaca. Entonces esto nos da, lo calculamos de acuerdo a como lo venimos aprendiendo. El odds radio nos da 0.63 con un intervalo de confianza entre 0.51 a 0.78, interpretando que esto es completamente beneficioso para los pacientes, porque estamos alejándonos de 1. Hay una probabilidad de 63% de que disminuyamos el riesgo de que este evento aparezca en los pacientes que se les administra la empagliflozina, que se les indica la empagliflozina. Allí tenemos igualmente las tasas para este cuadro 2×2 y las de reducciones de riesgo, que como ven dan igualmente completamente en beneficio para el paciente. También tenemos el otro evento secundario, que es la tasa de filtración glomerular, que está calculada en base, esto en cuanto a los que presentaron el evento, ¿verdad? Está calculado de acuerdo a los pacientes que tuvieron una tasa de filtración glomerular mayor de 60 cc por hora. Fijémonos que el odds radio, ¿verdad?, está hacia la izquierda de la línea central. Esta tabla nos habla de todos estos parámetros con la población de los resultados en cuanto al epagliflozin y en cuanto al placebo, que sería la tercera columna. En la cuarta columna entonces tenemos la distribución de los radios, que son los punticos negros, y con sus intervalos de confianza. Y vemos cómo todo esto, la mayoría, está del lado izquierdo, porque quiere decir que es beneficioso para el paciente administrándose el empagliflozin. Todos dan resultados menor de 1. Si nos da 1, como habíamos dicho al principio, si los radios nos da 1, entonces es un riesgo-beneficio que no
vamos a decir, está equilibrado, como en el caso, por ejemplo, vemos aquí de los pacientes que presentan falla cardíaca mayor de 30%, no hay mucho beneficio. De hecho, vemos aquí como los radios da 0,99. Pero en cambio, en cuanto a los otros parámetros, perdón otra vez, en cuanto a los otros parámetros, la mayoría nos da menos de 1. Igualmente, hicimos la tabla de 2x2 eh, en cuanto a los pacientes con clase funcional 2, cómo los beneficia a ellos la administración de empagliflozin con otro radio de 0,69. Igual, todos los parámetros, como los vamos viendo, los vemos estudiando, nos da para dicho beneficio. En cuanto a los gráficos, vemos que aquí tenemos el análisis del evento primario. En el eje de las Y vemos el porcentaje de probabilidad de que apareciera el evento. Y en el eje de las Y los días de randomización. Vemos cómo cada vez, a medida que van pasando los días del paciente tomando el medicamento, la empagliflozin siempre se mantuvo debajo del placebo, es decir, se mantuvo debajo de las probabilidades de que el paciente presentara ese evento primario con respecto al placebo. El placebo siempre se mantuvo arriba, es decir, que analizando este gráfico, la empagliflozin siempre mantuvo por debajo las posibilidades con respecto al grupo placebo de que el paciente presentara el evento primario. Igualmente, en cuanto a la primera hospitalización que presentara el paciente después de estar tomando el empagliflozin, fijémonos que cada vez, a medida que iban pasando los días de tomando el medicamento, cada vez la empagliflozin se iba alejando más del placebo, disminuyendo la posibilidad de que el paciente presentara dicho evento. Vemos que este evento presentaba un odds radio, recordando, de 0,70 con índice en un intervalo de confianza, perdón, de 0,58 a 0,85. Entonces, concluyendo, vamos a ver los parámetros de la validación interna. Entonces nos vamos preguntando, ¿los pacientes eran asignados a un tratamiento aleatorizado? ¿Se ocultó la lista de aleatorización? Por supuesto que sí. De tal manera que, como decíamos, era una investigación en doble ciego en la que ni los médicos ni los pacientes conocían de la lista. De hecho, si un paciente presentaba un efecto adverso que pusiera en riesgo su vida, debía venir un personal autorizado del comité a evaluar la situación de tal manera que entonces se diera el permiso para buscar en la lista si ese paciente estaba recibiendo el placebo o era parte del grupo experimental. ¿Fue el seguimiento lo bastante largo y completo? Sí, de hecho fue más largo que algunos de los antecedentes. Y fue lo planteado, a pesar de que terminó un poquito antes, pero fue muy mínimo por lo del coronavirus, pero fue este, bastante completo. Se analizaron todos los pacientes y desconocían los pacientes y médicos el tratamiento, ya lo comentamos. Se trataron los grupos equitativamente aparte de la terapia experimental, también lo comenté que era parte del de los criterios de inclusión de que los pacientes con insuficiencia cardíaca estuvieran siendo tratados. Y eran los grupos similares al comienzo del ensayo, sí, había una mínima diferencia entre ellos, de menos de 10 pacientes para 1800 que era de cada grupo. En cuanto a la validación externa, nos podemos preguntar, ¿nuestros pacientes
son tan diferentes de aquellos en el estudio para que el resultado no pueda aplicarse? No, porque son pacientes, nosotros también tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿El tratamiento factible en nuestro medio? Sí, es factible, lo único es puede ser el costo, pero que eso sería, vamos a decir, una de las debilidades, pero sí es aplicable, pues. Hay entre los beneficios y los daños potenciales de la terapia para nuestros pacientes, sí, el beneficio es, la verdad que es mucho mayor. Y igualmente respondemos la última pregunta con que que hay expectativas de parte del paciente sobre el resultado que estamos intentando prevenir, pues sobre todo, como sabemos, dimos al principio, insuficiencia cardíaca es una enfermedad que cada vez va en depresión lo que es la eyección del ventrículo izquierdo, y si esto no va a beneficiar al paciente, él va a estar disponible para tomarlo, pues. Igualmente tenemos el análisis de la matriz FODA del artículo. Tenemos que entre las fortalezas es un estudio bien diseñado con poder estadístico y que puede llegar a ser parte de un metaanálisis de algún estudio de nivel 1, de nivel de evidencia 1. Igualmente, entre las oportunidades tenemos que ya es un uso de una nueva molécula en pacientes con insuficiencia cardíaca, y es una dosis pequeña, fácil de administrar, una sola vez al día. Entre las debilidades está la interrupción que se llegó a hacer con los grupos, que fue bastante mínima, pero sí se hizo. Y obviamente que habría que evaluar en qué beneficiaría en los pacientes que no son diabéticos. Y en cuanto a las amenazas que el estudio puede tener, en que también resultaron algunos pacientes con hipoglicemia o que pueden haber desplesión del volumen sanguíneo de la volemia. Entonces, concluyendo, tenemos que el estudio es un nivel colocamos un nivel de evidencia 2 positivo, porque es un estudio bien realizado con bajo riesgo de sesgo y con baja probabilidades de que la relación sea causal. Igualmente, tenemos que es un grado de recomendación C, en vista de que la misma se relaciona con un nivel de evidencia 2 y que es directamente aplicable. Aquí tenemos las referencias. Por último, en los anexos quería comentar que, bueno, aprendiendo todas estas cuentas que tuvimos que sacar, diseñé ahí en Excel las fórmulas de tal manera que uno solamente arriba coloca los datos, ¿verdad?, entre la población y el evento que va a suceder, y de una vez se llena la tabla de 2x2 y saca los parámetros que estudiamos el día de hoy. Igualmente en Instagram conseguimos la venta del dapagliflozina. La verdad no me interesé en cuánto sería el costo, pero es para tenerlo en cuenta de que puede llegar a ser adquirido por algunos pacientes. Y bueno, haciendo una disección del corazón el año pasado, muchas gracias de verdad una vez más por haberme tomado en cuenta para el estudio de este artículo, y que pueda ser de beneficio para todos nosotros, para que podamos seguir aprendiendo sobre vamos a decir, cuán fidedignos son los artículos que podamos conseguir en internet. Gracias.